La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Mundial, nacional y localmente, el tema de los derechos humanos está bajo la lupa de la opinión pública. A propósito de los refugiados sirios, europeos del este y africanos, con motivo del caso de los estudiantes masacrados en Iguala y Cocula Guerrero, en las denuncias locales de tortura, desaparecidos y feminicidios, ¿qué significado, qué actualización tienen los derechos humanos en nuestro medio? Es indispensable, muy indispensable reflexionar sobre el tema. De ninguna manera se justifica la indiferencia frente a fenómeno tan doloroso. Los derechos humanos deben dejar de ser teoría para convertirse en práctica cotidiana, en un hábito, parte de nuestra conducta diaria. Los derechos humanos son algo verdaderamente esencial para garantizar una convivencia pacífica, respetuosa, tranquila, equilibrada en la sociedad. Esto es muy importante, por eso hoy preparamos a propósito pues de todo esto de lo que se está hablando. Mire, hoy tenemos una fecha simbólica que ya forma parte de nuestro calendario de tragedias, calendario de conmemoraciones funestas y trágicas en México, el 2 de octubre. Bueno, el 2 de octubre a la luz de los derechos humanos, ¿qué significa? ¿Qué vigencia tiene todavía en estos momentos? ¿Qué orientación debería darse a la conmemoración de una fecha tan triste como esta? ¿Cómo sería lo más positivo de conmemorar el 2 de octubre? Bueno, va a pasar lo mismo con Ayotzinapa, Cocula o Iguala, como quiera usted llamarle. Es importantísimo que nosotros nos transformemos mentalmente para darle su significado real a este tipo de temas. Puede usted opinar en este programa hoy, a eso obedece que hable en Cara a Cara el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Él nos tiene que decir o nos tiene que responder a todas estas inquietudes. Por ejemplo, la vigencia de los derechos humanos hoy en día. ¿Son valederos? ¿Se están respetando? ¿Cómo se aplican en nuestro medio? Que nos haga un diagnóstico de los derechos humanos en los municipios, porque también necesitamos saber si son vigentes los derechos humanos en autoridades irresponsables que dejan a los municipios en la miseria, en el desorden. Y eso no se vale, se atenta directamente contra los derechos humanos de los jaliscienses. También que nos diga el fenómeno de la indiferencia, el por qué somos como sociedad en gran parte indiferentes ante la violación de los derechos humanos mientras no lo suframos personalmente, mientras no lo suframos en carne propia. Por eso, importante que tengamos conciencia de lo que está pasando. Vamos haciendo una pausa y luego con Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
El doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián es el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Él está con usted para tratar este complejo asunto. Lo vemos, lo sentimos en todos los medios de comunicación diariamente, pero muchas veces me da la impresión, y no sé, Felipe, pero tú me dirás, que a veces caemos en el error no solamente de la indiferencia, sino de una actitud o reacción sentimental, y no tenemos una verdadera conciencia de lo que son los derechos humanos. Pero esa es una apreciación, una percepción. Tú nos dirás con tu experiencia y tus conocimientos qué está pasando. Por lo pronto, dinos, gracias por venir, buenos días, y le entramos. Dinos si son vigentes los derechos humanos en este momento en nuestro medio. Bueno, antes que nada, saludarles a todo el amable auditorio. Muchas gracias, Marco, por esta amable invitación a un programa ya muy consolidado, cara a cara, en donde pues se tiene siempre una visión muy objetiva y muy profesional del periodismo. Desde luego que los derechos humanos pasaron de ser un buen anhelo, un buen deseo, para convertirse hoy por hoy en nuestro país y ya en la mayor parte de los países del mundo, atendiendo a esa visión de la universalidad que engloba los derechos humanos, pues ya en un elemento indispensable, en un elemento obligatorio para todas y todos los que habitamos este mundo. En nuestro país, bueno, desde el 2011 ya tenemos una obligatoriedad constitucional. Hoy por hoy la responsabilidad más importante, el reto más importante, y no hay otro, no podemos ni siquiera perder el tiempo en debates estériles, en tratar de decir que hay otra cosa más importante, el respeto, la garantía, la protección de los derechos humanos. Esa es la máxima responsabilidad que tenemos todas las autoridades en el país y en todas partes del mundo. Lamentablemente, bueno, pues para muchos todavía no ha sido entendido esta situación, esta responsabilidad, esta obligación. Todavía ese anhelo de que todas y todos somos iguales en todas partes del mundo y en todo tiempo, pues tampoco es una realidad. Comentaban hace un momento sobre lo que se está viviendo en muchas partes del mundo, sobre la grave discriminación, sobre el atentado tan grave, no tan solo a la dignidad humana, sino a la vida y el desarrollo de las personas. Entonces yo creo que hay mucho todavía por hacer. Afortunadamente hay instituciones internacionales como ONU y todas las estructuras continentales, y también las cortes que han tomado una relevancia trascendental para México. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde ya ahora ellos, sin que se pierda la soberanía de los países, porque luego es malinterpretado ese tema, se han puesto en manos ya de tribunales internacionales muchos de los asuntos que no se pueden resolver en un país, o que desde la visión política, desde las resistencias, desde todos estos manejos que muchas veces se dan, pues lamentablemente tienen que llegar a los tribunales internacionales para ahí, desde esa visión global, darle una solución importante sobre el respeto de los derechos humanos. Pero, presidente, ustedes como comisión muchas veces hacen observaciones, hacen recomendaciones, hacen llamados de atención, pero pregunto, ¿les hacen caso a ustedes las autoridades? Nos ha costado mucho trabajo, esa es la realidad. Ha sido una lucha permanente, constante, de muchos años, pero yo siento que hoy por hoy estos organismos públicos autónomos de protección de derechos humanos en nuestro país cada día se consolidan más. Un ejemplo concreto es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo lo decía hace 5 meses y lo decía en todas las ruedas de prensa que tuvimos por distintas razones, principalmente porque dábamos a conocer recomendaciones. Y yo decía que uno de los graves rezagos que teníamos en Jalisco en materia de aceptación y cumplimiento de recomendaciones era el tema de la tortura. Y ahora se ha cambiado ya esa visión.
la semana pasada dábamos cuenta de que finalmente, después de 22 años que tiene de existencia la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, se logra la primera sentencia condenatoria para 2 policías que cometieron el delito de tortura. Esto nunca había sucedido y ya llevamos, por ejemplo, en mi administración, se han emitido 37 recomendaciones por tortura. Y aquí hay que aclararlo, no es un tema de delincuentes, no es un tema de defensa de, como dicen muchos, de delincuentes, no. Dimos cuenta, por ejemplo, de una mujer que trabajaba en una empresa y porque el patrón ya no hallaba cómo despedirla y no quería liquidarla, lo más fácil fue contratar un par de policías investigadores, a los cuales pues se supone les debió de haber dado dinero, van, la levantan de la fuente de trabajo, se la llevan, la torturan a más de una forma cruel y finalmente la hacen que firme un documento donde decía que reconocía haber tomado dinero de la empresa y que se comprometía a pagar. O sea, este asunto logró acreditarse. ¿Cuántos asuntos no logran acreditarse porque no hay los elementos, porque no hay las pruebas, porque no hay las evidencias, porque las periciales no están lo suficientemente claras? Bueno, este asunto ya el fiscal general dijo, vamos a sancionar a los policías. Ya hay policías en este momento consignados también a punto de también recibir más sentencias condenatorias. Por eso es que era la única forma. Pero hay una cuestión, presidente. La Fiscalía General del Estado de Jalisco es evidente que ha tenido una cultura viejísima, no de ahora, hace muchos años, de la tortura como medio de investigación o de que confiese un presunto culpable. Pero hay una cuestión, tienen que salir en redes sociales esos casos para ser atendidos. No es por eso, no es por eso. Hay que mira, en este momento la Fiscalía ha entendido que ya estas prácticas de investigar y perseguir el delito a través de la tortura son prácticas ya desfasadas, prácticas inútiles. Voy a comentarlo por qué, sí. Y está comprobado. Hoy por hoy, todos los jueces del Estado y del país, cada asunto en donde una persona probablemente responsable de la comisión de un delito declaró ante el Ministerio Público y se demuestra que fue bajo tortura su declaración, y si él dice, es que no es cierto, yo no reconozco haber cometido ese delito y declaré así ante el Ministerio Público porque me torturaron. Si se demuestra que hubo tortura, así sea responsable de la comisión de un delito, esa persona queda libre. Y entonces, ¿qué propicia la tortura? La tortura es la herramienta que con mayor eficacia genera impunidad. Impunidad porque al final de cuentas, si era responsable esa persona de haber cometido un delito y se le torturó, queda libre. Y eso es impunidad. Presidente, en este momento está saliendo a la luz pública que un alto porcentaje de los juicios orales, de los casos que llegan a los juzgados donde se está practicando esta modalidad, no funcionan, no han prosperado por la impreparación, por la falta de presentación adecuada, profesional, de los casos por parte de la policía. Entonces la policía es inepta. Bueno, yo no me atrevería a calificar de esa forma, porque ya desde luego que también hay policías muy preparados, pero en este momento lo más importante es que se ha asumido con mucha objetividad por parte de la Fiscalía el papel. Se ha reconocido que a los policías les falta preparación en materia de derechos humanos, porque muchos policías ni siquiera saben cómo deben de actuar. Como tú lo comentas, ellos siguen todavía actuando en base a un estilo, a una idea en la cual ellos se formaron hace varios años y no quieren dejar de trabajar de esa forma. Ya hoy por hoy se tiene que eficientar las técnicas de investigación, no pueden seguir trabajando como han trabajado siempre, pero sobre todo también deben de conocer los derechos humanos. De lo contrario, pues muchas veces van a dejar de hacer lo que legalmente están obligados a hacerlo
por simplemente ignorancia. Pero ¿qué está haciendo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para orientar, informar, capacitar a los policías en la materia? Nosotros hemos asumido con mucha responsabilidad un gran reto. En la Fiscalía tiene más de 13,000 servidores públicos y este año, hace apenas un mes, celebramos un convenio de colaboración entre Fiscalía y Comisión Estatal de Derechos Humanos, y antes de que termine diciembre de este año, tendremos que haber capacitado a todo el personal, a los más de 13,000 personas en derechos humanos. No ha sido fácil, inclusive debo de decirlo, hay resistencia de muchos policías, se les convoca para asistir a estos cursos de capacitación y hay un ausentismo importante. Hay que decirlo, ya es un tema que se está atendiendo ya por la Fiscalía, porque nosotros especulábamos que íbamos a tener 300 alumnos en cada aula, en cada grupo, y pues resulta que a veces hay 100. Entonces están dejando de ir, como que se resisten los policías investigadores o los policías estatales a asistir al aula a recibir preparación en derechos humanos. Hay todavía quien se resiste. Pero, presidente, si eso sucede en el sector público, ahora en otros ámbitos donde no haya gente preparada, consciente de eso, ¿qué sucede? No, sin duda, es muy grave. En nuestro país, desde luego, los grandes males que tenemos es la impunidad y la corrupción, pero otro de los grandes males, que yo me atrevería a posicionarlo inmediatamente después, en ese orden de jerarquías, es la ignorancia. Es uno de los graves males que tenemos en el país, la ignorancia de los derechos humanos, el desconocimiento de los derechos humanos. Eso nos ha perjudicado gravísimamente. Hoy por hoy, más del 50% de las violaciones a los derechos humanos se cometen por ignorancia, se cometen por omisión. La autoridad no hace porque no sabe qué debe de hacer. Entonces, es más del 50% ese tipo de casos. ¿Qué hace la Comisión para difundir la cultura de los derechos humanos? Precisamente capacitar. El año pasado logramos capacitar a más de 106,200 personas, principalmente servidores públicos, en lo que fue todo el año 2014. Este año ya rebasamos la cifra de las 100,000 personas. Seguramente al concluir el año serían más de 110,000. Antes se capacitaba a 3,000 personas por año. El Estado tiene 250,000 servidores públicos entre federales, estatales y municipales. Entonces aún la cifra no es suficiente, considerando que además la capacitación debe de ser permanente, actual y debe de ser anual. Es decir, una persona que se capacita este año en derechos humanos no puede decir estoy capacitado ya para toda la vida. No, una persona para decir que está capacitada es porque cada año recibe actualización en derechos humanos. Pero eso es lo que hace más compleja la labor. Estás describiendo la capacitación y la información en el sector público. ¿Hay algún programa de la Comisión enfocado a universidades, a preparatorias, a secundarias, a primarias y hasta jardines de niños en materia de derechos humanos? Sí, desde luego. La mayor capacitación se da en las escuelas. Entonces, nosotros tenemos un programa, por ejemplo, para niñez, para fomentar la cultura de la paz, del respeto de los derechos humanos, desde los niños a temprana edad, desde preescolar. Tenemos teatrinos, por ejemplo, para enseñarles los derechos humanos, y es el área donde más capacitación se da. También se le da a organizaciones de la sociedad civil, a universidades. Permanentemente tenemos congresos. Esta semana, desde el lunes, estamos celebrando conjuntamente, le estamos apoyando a la Universidad de Guadalajara y a la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho en su congreso anual de estudiantes de Derecho. Es un congreso que incorpora a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho y hemos estado toda la semana, terminamos mañana
en ese programa, en el cual hemos estado muy de cerca de todo el grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, y lo hacemos con todas las universidades. La próxima semana o en 15 días aproximadamente tendremos otro congreso con la UNIVA, y así, inclusive desde un servidor, yo me dedico a impartir conferencias prácticamente todos los días en las distintas universidades del estado. Importante, vamos a hacer una pausa y le recuerdo que hay una línea directa para WhatsApp en este programa, es la 33 18 80 76 41, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes, teléfonos 31 22 42 00, 31 22 42 66. Te están diciendo fíjate si cabe los derechos humanos en la agresión por parte de los concesionarios de parquímetros en Guadalajara, que están aplicando multas y acosan a los usuarios sin ser autoridades municipales. ¿Cómo está eso, verdad? ¿Están concesionados los parquímetros o qué? Sí, están concesionados, pero un tercero puede multar, acosar, sancionar a un particular. Bueno, es algo de lo mucho que hoy le están preguntando a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pausa. El público está participando muy activamente en Derechos Humanos esta mañana aquí en Cara a Cara. Te preguntan, por favor, opina desde la perspectiva de Derechos Humanos sobre los casos Tlatelolco, Tlatlaya y Ayotzinapa. Sí, sin duda, pues ambos casos en etapas diferentes. Desde luego, pues no podríamos decir cómo calificar si uno es más grave que otro. Obviamente trasciende mucho en la historia de nuestro país el caso del 2 de octubre, ¿verdad?, del 68, porque fue una matanza pues de mayor número de estudiantes, de personas desaparecidas, un tema bastante cruel. Que lamentablemente ha quedado en la impunidad, porque pues hasta el momento no hemos encontrado sanciones. Ese derecho que tienen todas las víctimas indirectas, las personas, los familiares, a saber la verdad, que es un derecho esencial, pues simplemente ha sido un derecho que ha quedado sin garantizar. Y luego, pues en estas etapas donde se supone hemos tenido una evolución, un avance importante, donde tenemos tratados internacionales de derechos humanos, donde México permanentemente se somete a cumplir con todos esos compromisos y acuerdos, en donde se crea el derecho internacional de los derechos humanos, y en donde también nuestra Constitución ha tenido una evolución muy importante. Estamos a la par ya de todas las constituciones del mundo en materia de derechos humanos, mas sin embargo, ahora que suceden estos casos de Tlatlaya, de Ayotzinapa, vemos pues que no se actuó en tiempo, no se actuó de forma oportuna, no se le ha dado el seguimiento que esto amerita, y no se ha dado la eficacia que la sociedad y las autoridades debiéramos de tener. Y lamentablemente ese es un asunto que ya está en manos de instancias internacionales. Yo no descarto, lo digo, no está en mi competencia, pero yo no descarto que este asunto de Ayotzinapa vaya a acabar en una sentencia condenatoria para México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero pregunto, ¿tienen que venir expertos en el tema de otros países, de organismos internacionales, porque no sabemos, porque no queremos o por qué? México ha tenido ya 7 sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos casos, en donde, por ejemplo, de las mujeres que aparecieron muertas en Juárez, fue un asunto que al final tuvo que intervenir la Corte Interamericana, y esto ameritó una sentencia condenatoria
de esta instancia que está en San José de Costa Rica y que tiene competencia sobre México, y sus sentencias son obligatorias al mismo nivel de las que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este caso pues tuvo que llegar una sentencia. Hubo más casos de personas de desaparición forzada, como un caso muy famoso de un activista defensor de derechos humanos de Guerrero, Rosendo Radilla Pacheco. Entonces, cuando no se tiene una solución satisfactoria por las instancias y las autoridades de nuestro país, entonces surge el derecho para que estas víctimas, llámese directas, que son los que resultan afectados, o llámese indirectas, que son los familiares, puedan acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una primera instancia, y esta podrá emitir algunas disposiciones, medidas cautelares, alguna recomendación, y a su vez, si el asunto aún no se satisface por las instancias mexicanas, el asunto puede llegar o debe de llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde ahí pues se dicta, si el caso y con todas las pruebas, una vez concluido el procedimiento, una sentencia condenatoria para el país al que está sometido, en este caso México. Pero ¿qué implicaciones tiene esa sentencia condenatoria? ¿A qué se obliga el país que es condenado? Bueno, en una sentencia de esa naturaleza se dictan varios tipos de medidas. Por ejemplo, medidas de compensación o de indemnización económica para una forma de resarcir el daño causado. Se dictan medidas de rehabilitación para que esas personas que fueron afectadas emocionalmente, físicamente, tengan un tratamiento hasta lograr su total rehabilitación. Se dictan medidas de sanción, donde forzosamente tiene que ser sancionados los servidores públicos involucrados. Se dictan medidas de garantía de no repetición, es decir, para que si ya sucedió un acontecimiento de esa naturaleza, ¿cómo le va a hacer el Estado mexicano o cualquier país al que se le dirijan estas sentencias? ¿Cómo le va a hacer para garantizar que ese mismo tipo de actos o de hechos no vuelvan a acontecer? Entonces hay una serie de medidas, la disculpa pública, por ejemplo, el que si se le exhibió, si se le denigró en su fama, su honra, su dignidad de la persona, ello se ha restablecido dando difusión ante los mismos medios que conocieron en el momento dado de su aprehensión o de cualquier afectación violatoria de derechos humanos que se pudo haber dado. Pues cómo le vamos a recuperar precisamente ese proyecto de vida, que además es algo muy importante. No basta con decir de aquí está una cantidad de dinero, no. Vamos a ver cómo te restablecemos, cómo te reparamos el daño que te generó el Estado o los servidores públicos correspondientes, y cómo te afectó en tu proyecto de vida, qué expectativas tenías tú para tu vida, que fueron afectadas, que fueron truncadas, y por tanto entonces tendrá que verse cómo vamos a restablecerle ese proyecto de vida. Son una serie de cuestiones muy profundas, muy amplias, las que comprende una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presidente, hay algunas quejas y casos concretos. Dice, yo tengo casos concretos de 3 quejas que he presentado por omisión y acudo a la Comisión de Derechos Humanos, pero no veo resultados. ¿Cómo puede actualizar o con quién puede acudir esta persona para que le hagan caso? Bueno, en primer término tiene que acudir a la dirección de quejas a presentar la queja, y nosotros estamos garantizando desde hace 2 años que la comisión no puede tardarse más de 10 meses en resolver el asunto. Así es que si el asunto lleva más de 10 meses sin resolverse, eso amerita inclusive estas sanciones de parte de a nuestro personal. Mira, hay de todo, hay de Sí. todo, pero fíjate, la señora María Luisa dice, en el caso de los delincuentes, sobre todo los que son sorprendidos infraganti, dice, yo estoy de acuerdo en que les metan sus catorrazos, que no los maten, pero que los castiguen encerrándolos y ponerlos a trabajar para que no vuelvan a delinquir.
Bueno, yo también estoy de acuerdo que toda la persona que comete un delito sea sancionada. Yo de ninguna forma en la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos oponemos a que se le sancione y que ningún delincuente quede libre del delito que haya cometido. Claro, esa es la aspiración y eso es en lo que nosotros también le apostamos y tratamos de fortalecer a la Fiscalía del Estado en ese proyecto, porque definitivamente no tiene por qué permitirse que una persona que comete un delito quede libre, definitivamente. Te pide Javier, por favor, dice, vean con lupa, muy cuidadosamente la capacitación en derechos humanos en instituciones como el Seguro Social. Dice, yo fui capacitador en el Seguro Social y la verdad hay pocos avances, así es que importante esta observación. Hoy por hoy estamos teniendo, creo, una buena etapa. Nosotros hemos empezado a ver cambios en el Seguro Social. No nos corresponde conocer de las quejas en contra de ellos porque es una instancia federal. En dado caso, si llega una queja, la enviamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero a pesar de las carencias, porque todo el mundo sabemos de esa baja de presupuesto, el Seguro Social tiene déficit en ese tema financiero. Mas, sin embargo, el nuevo delegado, el doctor Marcelo Castilleros, está haciendo un buen trabajo. Es un hombre muy sensible, ha permeado hacia todas sus servidores públicos, sobre todo la concientización de un trato más humano. Estamos por iniciar un programa de capacitación importante también en derechos humanos con gente del Seguro Social. Bueno, te pregunta una madre de familia, yo tengo interés en que vayan al jardín de niños donde estudia mi hijo, donde está mi hijo. Por favor, entendí que la Comisión de Derechos Humanos del Estado proporciona capacitación a base de teatrinos. Dijiste así, ¿verdad? Así es. Por favor, ¿dónde solicita esto? Me comprometo y nos obligamos como Comisión Estatal de Derechos Humanos a que iremos a darles una capacitación a estos niños de la señora, ¿cómo se llama la señora? Bueno, tengo el teléfono hecho. Correcto. Pero señora, ¿a quién se debe de dirigir? Lo hacemos a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Es más, que sea a través de la Dirección de Comunicación Social. Ellos ponen en contacto con el instituto y nos comprometemos a que en este mes de octubre, si la directora no tiene inconveniente de estar ahí ya brindándoles la capacitación, va a ser una experiencia muy bonita para esas niñas y esos niños en este... Te preguntan, ¿un particular cualquiera puede tomar un curso de derechos humanos? Sí, desde luego, y es gratuito. Nosotros sí les pedimos, por ejemplo, si es una sola persona la que quiere tomar el curso, pues nosotros la incorporaríamos en algún programa que tengamos con otras personas, pero si este particular tiene alguna asociación donde nos garantice tener un número mínimo de personas que asistan a este curso, claro, iríamos nosotros también a impartírselo o los podemos invitar a que lo reciban, más si es una asociación de vecinos. Habría que revisar cada condición, pero puede comunicarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a los teléfonos 3669 1100 o 3669 1101. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes le dejo una pregunta del público al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dice, soy maestro y hasta el día de hoy de la Comisión Estatal de Derechos Humanos solo me entero de casos de compañeros maestros a los que traen en demandas infundadas. Los visitadores no hacen correctamente su trabajo. Un comentario de esto después de una pausa. Hubo una pregunta, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, soy maestro y de la comisión solo conozco que anda investigando casos. Bien, en este caso debo de comentarle y aclararle con todo respeto al señor profesor que hace este comentario, que en donde más le ha invertido la Comisión Estatal de Derechos Humanos es a la Secretaría de Educación Jalisco. El año pasado capacitamos a más de 60,000 personas
entre profesores, directivos, padres de familia y niñas y niños. Ese dato no es un dato inventado, es un dato que tenemos listas de asistencia con firma y nombre, fotografías, día del evento, lugar del evento, toda esa información la tenemos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le invito a este señor profesor que se dé una vuelta al Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos, que conozca qué es lo que estamos haciendo, y por otra parte también decirle que, digo, claro, también hay que reconocer... Pero son objetivos los visitadores cuando investigan un caso... Claro, además, respecto de eso, debo de comentar que el año pasado se logró que 5 profesores que habían cometido abuso sexual infantil en estos momentos estén bajo proceso penal, y que uno de ellos el año pasado haya recibido sentencia condenatoria por abusar sexualmente de un niño y una niña. No es la generalidad. Mi respeto a la inmensa mayoría de todos y de todas y todos los profesores del estado de Jalisco, que hacen bien su trabajo, que se preparan bien, que tienen una gran vocación y respetan además a sus alumnos, pero también hay excepciones, y sobre esas excepciones no podemos parar. Yo lamento mucho que haya quien se queje porque estamos investigando profesores. Es nuestro trabajo, es nuestra obligación, y cada que un profesor se porte mal y viole los derechos humanos, desde luego que lo vamos a investigar y vamos a buscar que se le sancione. Ha habido una gran apertura del secretario de Educación Jalisco, el maestro Francisco Ayón. Gracias a eso hemos podido entrar a las escuelas a capacitar. Gracias a eso también se ha podido sancionar a profesores, porque antes nunca se había sancionado a un profesor que abusara sexualmente de un niño y de una niña. Importante. Ahora te preguntan por favor lo siguiente, dice la señora Imelda: ¿cómo me pueden orientar? Nosotros sufrimos el acoso o la acción de la Policía Federal. A mi marido se lo pretendían llevar porque nosotros íbamos en una motocicleta que tenía reporte de robo, pero nosotros tenemos y mostramos la factura. Total, fue un caso muy penoso para la familia, y en este momento dice, afortunadamente van las cosas caminando a favor de ellos, aclarando el caso. Pero ¿cómo nos pueden orientar para poner en consideración de la autoridad correspondiente esta queja? Pues le invitamos a que nos visite en el domicilio de Pedro Moreno, 1616, Colonia Americana, casi esquina con Marsella. Ahí en la parte baja está la dirección de quejas, y tenemos un área de orientación jurídica. Ahí se les puede orientar, se les puede decir qué se puede hacer. Inclusive si es un deseo presentar alguna queja, se puede presentar una queja sin necesidad de ir a la Ciudad de México. Nosotros se la recibimos, nosotros les orientamos, y a su vez enviamos esa queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Es necesario que la maestra y la Abigail Ortiz del Jardín de Niños de la unidad modelo tenga que hacer un oficio, o simplemente llamar a la comisión para la capacitación? Con una llamada ya le dirán ahí, se le pondrá en contacto con el personal del instituto. Nosotros tenemos, estimados amigas y amigos radioescuchas, un instituto de investigación y capacitación en derechos humanos que tiene 30 académicos, muchos de ellos con nivel de maestría y doctorado, y especializados en derechos humanos, dedicados todo el tiempo completo a estar preparando y capacitando en materia de derechos humanos, de tal forma que esa estructura del instituto sería quien les impartiría el curso a estas niñas y niños de preescolar que están interesados en ello. ¿Qué está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ayudar, para proteger a los migrantes que están pasando por Guadalajara, de Centroamérica y el sur de México? Desde luego, el tema de la migración es un tema que le corresponde a las instancias federales. Por competencia es competencia federal, mas sin embargo nosotros no nos hemos mantenido con los brazos cruzados. Cada año estamos realizando un diagnóstico para revisar cuál es la condición de los derechos humanos de estas personas migrantes, y a su vez le hemos estado dirigiendo diversas recomendaciones o diversas observaciones a las autoridades estatales y municipales. Por ejemplo, hubo una época en que se reportaba hostigamiento, acoso, abuso
de policías en contra de estas personas migrantes que les robaban sus pertenencias, que les pedían dinero para poder pedir dinero, o sea, para permitirles que ellos pidieran apoyo para continuar con su viaje. Había policías, por ejemplo, en Ocotlán, que les pedían dinero, les decían, la cuota es de 100 pesos, ¿quieres que te dejemos pedir dinero? Vas a dar 100 pesos por persona por día. Entonces, en ese sentido, pues esto se acabó. Hubo el señalamiento de un policía de Zapopan que también llegaba y les quitaba las pertenencias aquí en la zona de la colonia moderna a los migrantes, y también fue un tema que logramos pues erradicar. Bueno, ni modo, yo le ofrezco disculpas a todas las personas que se han comunicado y no podemos pasar sus casos por falta de tiempo. Conclusión de este tema hoy en Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Bueno, es una muy grata experiencia el estar aquí en este programa, decirles que en Jalisco hemos estado avanzando de forma muy importante en la capacitación, en la difusión, en la promoción de los derechos humanos, pero también en la efectividad de los derechos humanos. Ya las recomendaciones dejaron de ser llamadas a misa, ahora son verdaderos instrumentos jurídicos para la defensa efectiva de los derechos humanos. Hoy por hoy todas las recomendaciones las autoridades las aceptan. Yo espero que las nuevas autoridades municipales que acaban de entrar vengan con esa visión, que acepten las recomendaciones, que las cumplan, porque ya no puede ir en retroceso lo que se ha logrado, lo que se ha avanzado en materia de derechos humanos. Acuda a Pedro Moreno 1616 en Guadalajara y plantee cualquier caso que usted tenga en materia de derechos humanos. Felipe de Jesús, gracias por todo. No, muchas gracias, al contrario, don Marcos. A usted que nos estuvo escuchando, le recuerdo que este programa es retransmitido hoy a las 20 horas en esta misma frecuencia. Y le digo que faltó los casos de La Barca, los Arcos del Milenio, Ocotlán y San Sebastián, que ya habrá oportunidad de que los abordes desde el ángulo de los derechos humanos. Gracias, pásela bien. Vamos a Canal Continental de Noticias.